Muy bien, pues muy buenas noches a todos y todas. En primer lugar, pues agradeceros vuestro tiempo para estar hoy aquí en este webinario. Y bueno, la razón de esta presentación, durante mucho tiempo, pues algunos de vosotros me habéis estado preguntando sobre el tema de cómo declarar las criptomonedas, los beneficios que estamos obteniendo, los rendimientos. Y bueno, yo siempre os he ido diciendo que lo ideal es que pues cada uno pues, que contacte con un asesor y vea cuál es la mejor manera para tenerlo todo lo más claro posible de cara a Hacienda. Bien, es cierto que yo en cuanto a mi persona se refiere, pues hace unos meses decidí que ya tenía que ir poniendo orden a todo el tema de mis criptomonedas, porque puesto que a lo largo de varios años pues se han ido moviendo de diversos exchanges de uno a otro, monederos, en algunos negocios de inversión. Y llega un momento pues, que te das cuenta que Hacienda empieza a tomar cartas en el asunto para empezar a controlar. Y hasta ese momento, pues digamos que lo tenemos todo, o por lo menos en mi caso, lo tenía todo bastante descontrolado en ese sentido. Entonces, bueno, se me ocurrió preguntar a Sánchez Butrón. Sánchez Butrón es como muchos sabéis, es el despacho de abogados, el bufete de abogados que está llevando todo el tema fiscal y legal de la empresa que B4U creó en España. Y hablando con ellos, pues les pregunté si había posibilidad de eso, ¿no? De poner orden a todo el tema fiscal en cuanto a mis criptomonedas. Entonces, se nos ocurrió la idea, yo les pregunté si sería posible, viable, pues hacer algún tipo de presentación o webinario para informar a todos los usuarios, ¿no? Porque creo que es un tema muy interesante que nos afecta a todas las personas pues, que nos movemos con criptomonedas o que manejamos criptomonedas. Y me dijeron que sí, así que quería agradecer mucho pues, el esfuerzo que han puesto en la elaboración de esta presentación. Y bueno, quería agradecer a Cayetano Sánchez Butrón, que es el CEO, que creo que se conectará en unos minutos con nosotros, porque está todavía en el trayecto de vuelta. Y tenemos con nosotros a Ladislao Palacios, que él es abogado especialista en derecho tributario y fiscal, ¿vale? Y es la persona pues, que nos va a hacer la presentación, así que darle también las gracias y quedamos en tus manos, Ladislao. Vale, Alfonso, muchas gracias a ti y a vosotros y a B4U por contar con nosotros para este webinario. Para nosotros estamos muy contentos de poder aportar nuestra experiencia fiscal a este mundo de las criptomonedas, que al final es un mundo que como sabemos, está en auge. Y yo creo que poco a poco pues todos vamos aprendiendo según va creciendo este mercado, ¿no? Entonces, bueno, al final pues agradecerte que hayáis contado con nosotros para ello y bueno, vamos a ver si damos un poco de claridad a la fiscalidad de las operaciones que conllevan estas criptomonedas, que al final no entiendo que para la gente que no es especializada pues no es fácil, incluso es difícil para los que somos especialistas en la materia fiscal. Pues ya me imagino que para personas que no están familiarizadas con los términos fiscales y eso, pues lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la presentación. Eh, a modo de resumen, lo que vamos a tratar en este webinario, os voy a hablar un poco de cuál es la actual legislación y regulación de las criptomonedas, y luego haremos un paso por cada uno de los impuestos que os pueden afectar como inversores, ¿no? Al final, pues todas las operaciones con criptomoneda pues, se pueden observar desde el punto de vista pues, tanto del IVA como el impuesto sobre la renta y sobre el impuesto sobre el patrimonio. Entiendo que a todos los que sois inversores a nivel particular
lo que más os interesará será la renta, el impuesto sobre la renta de las personas físicas y también en algunos casos el impuesto sobre el patrimonio. Luego también hablaremos sobre las nuevas medidas que se están adoptando por la Administración Tributaria, ya que se está intentando poner al día y cada vez está aprobando ciertas, o está en proyecto de aprobarse ciertas normas que le permitan obtener información sobre las personas y sobre los titulares de estas criptomonedas y haremos un poco mención, iremos sobre esos nuevos cuerpos normativos que están en proyecto de aprobarse, ¿no? Y por último lugar, haré como una explicación sobre cómo se debe hacer desde el punto de vista de Hacienda una regularización fiscal de las personas que lleváis un tiempo trabajando, operando con estas criptomonedas y que de momento pues no sabéis cómo habría que declarar esos ingresos, ¿no? Entonces, en el primer punto, hablando sobre la legislación y la regulación de las criptomonedas, lo que tenemos que tener claro es que actualmente no hay una legislación específica que regule las criptomonedas. Es decir, tú puedes ir sobre los cuerpos normativos, la ley tributaria y se puede interpretar o traspolar algunos conceptos a estas criptomonedas, pero no, en ningún caso no hay normativa que hable específicamente de las criptomonedas, ¿no? Es verdad que a nivel europeo tampoco existe, pero desde finales en septiembre del año pasado sí que se aprobó por la Comisión Europea una propuesta de reglamento que va a intentar poner un poco cerco o establecer cómo se deben regular estas relaciones desde el punto de vista jurídico y económico, estas relaciones, estas operaciones con las criptomonedas, ¿no? En cualquier caso, a pesar de no existir esa regulación, Hacienda, al ver que los inversores reciben este tipo de estos ingresos y que aquí al final hay muchas personas que realmente están recibiendo ingresos, se ha visto obligada, digamos, a ir haciendo su interpretación a pesar de no haber esa legislación, ¿no? Entonces, a nivel europeo, una sentencia que hubo muy importante en el 2015 fue la que calificó las criptomonedas como moneda de pago. Esta calificación como moneda de pago influirá mucho en la interpretación de Hacienda, en cómo se tiene que interpretar cada uno de esos pagos, de esos ingresos que reciben los inversores, ¿vale? Al considerarse moneda de pago, pues al final tendrá una manera de introducir, o sea, de establecerse en nuestros cuerpos legislativos tributarios. Otra muestra de que la agencia tributaria se está poniendo las pilas con el tema de las criptomonedas es, por ejemplo, el plan anual de control tributario que se aprueba cada año. En estos planes, la agencia tributaria marca un poco los objetivos y qué hitos pretende llevar en cada año, ¿no? Entonces, en el plan anual de control tributario de este año se incorporan unos párrafos donde dice que los inspectores de Hacienda pues van a intentar recopilar la información de intermediarios y de otras entidades que puedan tener información sobre los titulares de estas criptomonedas, ¿no? Entonces, eso lo que indica es que Hacienda va a empezar a intentar controlar un poco o identificar a las personas que tienen tienen criptomonedas en su titularidad, ¿no? Y luego se ha aprobado, está en proyecto, ahora mismo se encuentra en trámite parlamentario porque se están haciendo algunas enmiendas, el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, donde aquí ya se establecen una serie de obligaciones
en los que, como veremos después, iremos sobre ello, se establecen obligaciones a ciertos intermediarios y a las entidades que custodian las criptomonedas de información. Esto de momento es un proyecto de ley, pero la previsión es que se apruebe durante este 2021. Entonces, estas medidas seguramente pues, sean de aplicación durante 2021 o de cara a principios del 2022, ¿no? Entonces, como os decía, bueno, ya yendo sobre la primera parte, el primer impuesto, que es el IVA, como os decía, la Administración Tributaria al final ha tenido que ir haciendo, a falta de legislación, una serie de interpretaciones, ¿no? Entonces, estas interpretaciones han sido en base a consultas vinculantes que mostraba en la diapositiva anterior, ¿no? Estas consultas vinculantes al final son preguntas que hacen los propios contribuyentes o sus asesores preguntando cuál es la tributación de unos casos concretos, ¿no? Entonces, ha habido mucha gente con el auge de las criptomonedas que al final pues, decidía preguntar a Hacienda para saber qué tributación tenía su caso concreto, ¿no? Entonces, en el tema específico del IVA, pues, por ejemplo, ha habido preguntas en una consulta vinculante que trataba específicamente el tema de operaciones de minería de criptomonedas. ¿Qué venía a decir la agencia tributaria en este caso sobre si la actividad de minado de criptomonedas era algo que debía llevar IVA? Pues aquí la agencia tributaria era clara y decía que realmente esta actividad no debería conllevar IVA, porque al final cuando tú estás haciendo un proceso de minado no tienes identificado quién va a recibir ese servicio, quién va a recibir esa criptomoneda, y por tanto no se especifica ni cuál va a ser la contraprestación en ese momento, ¿no? Entonces se entiende que las operaciones de minería no están sujetas a IVA en ningún caso, ¿no? Además, las personas que se dediquen a esa minería no tienen la consideración de empresario profesional. Entonces, al no tener esa consideración, no estarían dentro del ámbito del IVA, ¿vale? Entonces, las personas que se dediquen a esto, a la minería de criptomonedas, no tienen que repercutir, digamos, un IVA cuando ejerzan esa actividad. Por otro lado, otra consulta importante respecto al IVA es que en todas las transacciones de compras y ventas de monedas electrónicas existe otra consulta vinculante. Perdón, hace un momento, cuando pongo en la diapositiva CV significa que hay una consulta vinculante. Al final de la presentación las he unido todas para que y con un link para que si lo necesitáis podáis acceder a ellas y ver exactamente cómo es el texto de estas consultas vinculantes. Entonces, como decía, las operaciones de compra y venta de monedas electrónicas, un poco en consonancia con lo que dijo el Tribunal de Justicia Europeo, al ser un medio de pago, no tienen tampoco, estas transmisiones no están sujetas a IVA, porque se entiende que es un efecto comercial. Entonces, la ley de IVA especifica que los efectos comerciales no están sujetos a IVA, ¿no? Entonces, cuanto al IVA, no hay mucho más que contar. Vemos que cualquier operación dentro del mundo cripto no estará sujeto a IVA. Entonces, ese es el criterio que tiene Hacienda y parece que seguirá así. En cuanto al IRPF, la renta, que es lo que conocemos todos como la renta, ¿no? La renta de las personas físicas como inversores. Pues bien, voy a hacer una pequeña introducción al impuesto que será importante para luego entender cómo tributa en la renta de cada inversor los distintos tipos de operaciones con monedas cripto.
Entonces, el IRPF grava, o sea, lo que hay que tener claro es que es un impuesto que recae sobre rendimientos, no sobre la propiedad. Es cuando tú recibes o percibes un rendimiento o una renta, ¿no? Cuando tienes un ingreso. Eso es lo que grava este impuesto. ¿Quién tiene obligación de presentar el IRPF? Pues son las personas que se consideren residentes fiscales en España. ¿Cuándo es una persona residente fiscal en España? Cuando ha permanecido en territorio español 183 días en un año. Lo que se traduce en quien ha permanecido más de la mitad de un año en territorio español. Entonces, ¿qué rentas debe declarar una persona que es residente fiscal en España? Pues tendrá que declarar toda su renta mundial, es decir, no solo la que reciba de, pues digamos, de alguien que está empleado, tiene su empleador es una empresa española y recibe un ingreso, una nómina, pues eso hay que declararlo, pero también hay que declarar los ingresos que nos pueden venir de empresas extranjeras, dividendos, intereses o de cualquier sitio del mundo. Esto es lo que quiere decir que el contribuyente de IRPF tributa por su renta mundial. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipos de rendimientos hay a efectos del IRPF? O sea, aquí el IRPF establece, hay una clasificación, hay dos tipos, los que van a la base general del impuesto y otros que van a la base del ahorro. Y dependiendo de si está en la base general o en la base del ahorro, tributarán o pagarán un porcentaje distinto de impuestos, ¿vale? Entonces, los rendimientos de la base general, pues rendimientos del trabajo. Estos son pues, las personas que están contratadas por cuenta ajena, tienen rendimientos del trabajo y pues, una nómina normal, ¿no? Rendimiento de actividades económicas. Estos son los rendimientos provenientes de actividades como profesionales, los autónomos, por ejemplo. Son estos rendimientos, al final se calculan ingresos menos gastos y se incorporan a la base general del IRPF, ¿no? Rendimientos del capital inmobiliario. Estos son los rendimientos que provienen de alquileres de inmuebles. ¿Vale? Y luego, por último, en la base general estarían las pérdidas y ganancias patrimoniales que no derivan de transmisiones de transmisiones de bienes. Es decir, son ganancias y pérdidas patrimoniales que derivan, que se califican como ganancias y pérdidas patrimoniales, pero no vienen de una transmisión. Es decir, no es una venta de una acción, no es una venta de una casa en la que yo transmito algo. Son otro tipo de ganancias y pérdidas patrimoniales que ahora veremos. Hay algunas operaciones con cripto que se califican dentro de este apartado. Entonces, todos estos rendimientos van a la base general y esto tributa en una escala que va por tramos, que al final, dependiendo del tramo en el que nos encontremos, del importe de esos ingresos, tributará un tipo efectivo de entre el 19 o hasta el 47, dependiendo del importe total de ingresos, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos los rendimientos que van a la base del ahorro del IRPF. Estos son, hay dos tipos, los rendimientos de capital mobiliario, como pueden ser dividendos, que me dan por tener una participación en una empresa, o intereses que recibo por ejemplo, depositar un dinero en un banco o por la cesión, digamos, de capital mío a un tercero, ¿no? Entonces, este tipo de rendimientos son los rendimientos de capital mobiliario. Y por otro lado están las pérdidas y ganancias patrimoniales que derivan de transmisiones, que estas sí derivan de transmisiones de bienes. Es decir, yo tengo una acción o una participación en una empresa, por ejemplo, y yo la transmito, pues eso me genera una ganancia o pérdida patrimonial, que ya posteriormente veremos también cómo se calcula, que irá a la base del ahorro. Esta base del ahorro, pues hasta el 2020, o sea, los rendimientos que se hayan obtenido en el 2020, había tres tramos.
la tabla de la derecha. Estos 3 tramos, lo que decía es que hasta 6.000 euros pagas un 19%, entre 6.000 y 44.000 pagas un 21%, y entre de 50.000 en adelante pagarías un 23%. Esto es la tabla de la izquierda, perdón. Entonces, luego a partir de 2021, ahora para este año, los rendimientos que se obtengan este año, se ha aprobado un tramo más y es los rendimientos en su parte a partir de los 200.000 euros tributarán a un 26%. Esto es un poco, lo digo para que entendáis los distintos tipos de renta, porque es importante ahora a la hora de explicar las operaciones que se pueden hacer con cripto, porque dependiendo de dónde se encuentre o cómo se califique cada operación con cripto, irá o a la base general o a la base del ahorro y tendrá distintos tipos de tributación. Entonces, vale, en cuanto al IRPF, hay que tener claro qué operaciones con cripto, dentro de la operativa con cripto, no generan tributación, o sea, no se pagan impuestos. Entonces, esto es lo que llamamos hecho imponible. No es un hecho imponible del IRPF el simple hecho de comprar una moneda cripto y no hacer nada con ella, o sea, lo que se llama holdear, ¿no? Tenerla, su valor va subiendo o va disminuyendo, entonces esto no tiene ningún impacto en la renta. Si yo no hago ninguna transmisión, o ningún intercambio, digamos, con otra moneda o con fiat o con bienes, la simple revalorización o disminución del valor, esto no genera ningún rendimiento. Entonces, tampoco genera ningún rendimiento el simple movimiento de las criptomonedas entre un exchange y la wallet. Es decir, yo tengo en mi wallet un Bitcoin que lo quiero meter en un exchange y depositarlo en un exchange. Mientras en ese exchange no se produzcan, no se cambie por otra moneda o virtual o por fiat o por otro tipo de moneda virtual, ahí no se genera nada. O sea, el pasar del exchange a la wallet, mis criptomonedas tampoco generan ninguna tributación, ¿vale? Eso es importante tenerlo claro. Entonces, ¿qué operaciones con criptomonedas sí que generan tributación? ¿Vale? Entonces, como hemos visto al principio, la actividad de minería no estaba sujeta a IVA, pero en IRPF puede tener la condición de actividad económica y ganancias patrimoniales o ganancias patrimoniales. Esto es un criterio que Hacienda aún no lo tiene muy claro, pero una corriente interpretativa dice que es una actividad económica y otra corriente interpretativa dice que teniendo en cuenta la tributación en IVA, si no es una actividad económica a efectos de IVA, tampoco puede ser una actividad a efectos de IRPF, ¿no? Pero bueno, entiendo que esta actividad de minería, no sé si habrá algún caso entre vosotros, no es lo común entre los inversores, ¿no? No hacéis a título personal esta actividad de minería. Entonces, en principio, no sé si habrá algún caso. Si es así, pues lo podemos comentar, pero no es la operativa normal para las criptomonedas, ¿no? Entonces, siguiente tipo de operación con criptomonedas, pues serían todo lo que conllevan, que yo creo que estará el 80% de las personas, todo lo que conlleven transmisiones de criptomoneda, ¿no? Dentro de estas transmisiones con criptomoneda, pues hay distintos tipos, ¿no? El primer caso que se analiza es si soy un exchanger, si yo me dedico a coger criptomonedas de distintos inversores y yo ejerzo como intermediario para intercambiar
o vender o cambiar esas o permutar estas criptomonedas por otras criptomonedas, ¿no? Si yo, mi actividad o mi día a día, mi trabajo es ese, yo sí que realizo una actividad profesional y entonces sí que estaríamos en lo que hemos visto antes, rendimientos de actividades económicas en la base general. Si esta transmisión de criptomonedas la realiza un particular no profesional, como puede ser como la mayoría de los inversores, hay varios casos, ¿no? Entonces, si transmitimos una criptomoneda a cambio de fiat, de euros, dólares, esto se califica jurídicamente como una permuta. Una permuta es yo cambio un bien que tengo, criptomoneda, por otro bien que es moneda de curso legal, o sea, fiat. Entonces, esto Hacienda entiende que es una pérdida o ganancia patrimonial de las derivadas de transmisiones, o sea, las que van a la base del ahorro, ¿vale? Entonces, luego también está la transmisión de criptomoneda a cambio de criptomoneda, ¿no? Esto igual son dos bienes que se intercambian y esto se entiende jurídicamente como una permuta, e igual que lo anterior, se considerará jurídicamente una pérdida o ganancia patrimonial que irá a la base del ahorro del IRPF. Luego, a continuación, también se puede dar el caso en el que yo tenga una criptomoneda y quiera intercambiarlo por un bien o servicio. O sea, esto es, pues, comprar una casa con bitcoins o comprar un coche con bitcoins. Entonces, aquí, en este supuesto, tenemos que tener en cuenta que si la empresa a la que compramos ese bien o servicio acepta bitcoins. Ahí, en ese caso, se entenderá que se está cambiando una criptomoneda por ese bien o por ese servicio. O sea, también existirá una permuta de bienes. Yo cambio un bien que es mi criptomoneda por otro bien que es esa casa, ese coche. Aquí, como veis, se está entendiendo que no hay cambio a euros previo. Aquí es una empresa que acepta bitcoins porque tendrá su wallet o tendrá sus inversiones en criptomonedas y acepta este bitcoin. Entonces, eso se califica como permuta y también se califica como una pérdida o ganancia patrimonial de las que hemos visto antes, que van a la base del ahorro, a la tributación del 19, 21 o 23. Entonces, como veis, todas estas transmisiones de criptomoneda al final tienen esa consideración, el tratamiento fiscal es el mismo. Da igual si cambias a fiat, si cambias por criptomoneda o cambias por un bien o servicio. El tratamiento fiscal, es como una pérdida o ganancia patrimonial que irá a la base del ahorro, ¿no? Entonces, otro tipo de ingresos que se pueden dar en la operativa criptomonedas, pues son los ingresos por su depósito. Entiendo que estos son, pues, cuando yo cedo una moneda o criptomoneda a una plataforma, a un exchange, a una plataforma de inversión o algún intermediario, y a cambio ese intermediario me va a dar un porcentaje. Yo entiendo que la operativa de Before es esta. O sea, entiendo que los inversores de Before tú estás depositando unas criptomonedas y a cambio la plataforma te da una rentabilidad, ¿no? Pues en este caso concreto, la calificación sería parecido a unos intereses bancarios, o también se puede considerar unas cuentas en participación. Cuentas en participación es cuando tú aportas un capital a una empresa y tú recibes rendimientos en función de los beneficios que tenga esa empresa, ¿no? Pero en este caso se asemejaría a intereses y la calificación tributaria es un rendimiento de capital mobiliario. Esto iría a la base del ahorro y concretamente en el modelo 100 de IRPF habría que incluirlos en la casilla 33, ¿vale? Entonces, vale.
no he comentado antes que las transmisiones de criptomoneda, todo lo que sea cambio de criptomoneda fiat, criptomoneda y criptomoneda, esto en la declaración de la renta se declara en un apartado específico que es el epígrafe F2, ¿vale? Entonces, sigo. ¿Qué más tipos de operaciones con criptomoneda que tengan relevancia a efectos de nuestra declaración de la renta? Pues son los ingresos por airdrops referidos o forks, ¿no? Estos son ingresos que yo recibo, digamos, por hacer recomendaciones, por recomendar a personas, ¿no? Que entiendo, creo que Before You también hace esta operativa. Entonces, esto jurídicamente se califica como liberalidades, ¿vale? Entonces, esto también hay que tener en cuenta que estas ganancias, esto se considera a efectos tributarios como una ganancia patrimonial, pero no como las de transmisiones de criptomonedas, sino de las que irían a la base general. Irían a la base general tributando a un tipo de entre el 19 y el 47 según el nivel de ingresos, ¿vale? Entonces, estos ingresos por referidos, airdrops o forks se incluirían en la casilla 304 del modelo de renta, ¿vale? Entonces, más tipos de operaciones con criptomoneda. Pues estarían las criptomonedas hackeadas o que han sido robadas o defraudadas, ¿no? Aquí Hacienda se ha pronunciado en bastantes consultas vinculantes para ver, porque los contribuyentes aquí se cuestionaban si yo al haberme sustraído unas criptomonedas en un exchange o en algo que luego ha resultado fraudulento, no tienen, o sea, ¿qué tratamiento tributario tendría eso, no? Entonces, realmente esto lo que te dice Hacienda es que tú puedes dar una pérdida patrimonial en tu IRPF, o sea, incluir como esa pérdida en el IRPF si estas criptomonedas, o sea, si esto ha sido declarado como un crédito incobrable, ¿vale? Y para ello, para declararse como crédito incobrable, esto ha tenido que ser judicializado o haber transcurrido al menos un año. Esto es lo que te dice la ley, que para ser un crédito incobrable se ha tenido que judicializar, o sea, haber hecho una demanda o haber transcurrido un año. Entonces, este tipo de pérdidas patrimoniales se declaran en la casilla 305. Son también pérdidas patrimoniales que irían a la base general y que se compensarían estas pérdidas con las ganancias que yo he podido tener en la base general, ¿vale? Y por último, otro tipo de operativa que se pregunta mucho, se cuestionan los inversores, es cómo tributan las compras con tarjetas de débito si yo voy, por ejemplo, a un supermercado o a un establecimiento que permite el pago con una tarjeta de crédito, de débito o cripto. Aquí lo que realmente, cómo funciona la operativa, es que realmente lo que aquí hacemos es, antes de pagar, o sea, yo pago con la tarjeta, pero hay un cambio previo a euros, ¿no? Que se hace automáticamente. Entonces, aquí, como hemos dicho antes, todo lo que sea cambiar de cripto a fiat se entiende permuta, ¿no? Entonces, siendo estrictos, pues cada uno de todos estos movimientos o estos pagos deberían ser declarados independientemente de su importe. Ahora, está claro que hay importes, si pago un café con un tipo de estas tarjetas, está claro que Hacienda pues, no le va a dar la misma relevancia a esto que a operaciones que tengan un importe mayor, ¿no? Buenas tardes, Ladis, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cayetano? ¿Qué tal? Disculpadme, soy Cayetano Sánchez. Nada, voy a intervenir, ¿vale, Ladis? Porque como eres un fiscalista especializado, eres muy prolijo y concreto. Y entonces yo, que lo veo desde fuera, vamos a ver, es por introducir un poquito, llevamos bastante tiempo y yo creo que había que condensar. Bueno, saludo a todos. Yo soy el CEO de Sánchez Butrón Abogados.
Agradezco, no me ha dado tiempo a estar al principio, disculpadme, a Bifo la oportunidad y a Alfonso la oportunidad de estar con vosotros. Y bueno, hasta este punto que ha llegado Ladis y que ha sido muy concreto y muy prolijo, yo creo que se pueden extraer dos cosas, Ladis, ¿de acuerdo? A ver si estamos de acuerdo y Alfonso, ¿no? A ver qué os parece. Una es que en general Hacienda, lo que tiene que ver con criptomonedas, y hablo por conversaciones directas con responsables máximos de Hacienda, ¿de acuerdo? Hacienda está, evidentemente, desde hace un tiempo mirando las operaciones con criptomonedas. Los bancos están informando a Hacienda de todas las operaciones con criptomonedas. Vosotros, casi con total seguridad, muchos de vosotros vais a recibir cartas de Hacienda ya este año diciendo que, ojo, que si usted tiene una ganancia patrimonial por operaciones con criptomonedas, tiene obligación de declararlas, ¿de acuerdo? O sea, Hacienda está en el tema. Y lo que sabemos de Hacienda es que poco a poco va a ir afinando más, hasta el punto que va a ser obligatorio declarar a partir del año que viene, Ladis, como he entrado tarde, no sé si has comentado este aspecto, sí, la obligación de declarar a Hacienda que tienes criptomonedas, que hasta ahora no era obligatorio. No lo hemos comentado todavía. Sí. No lo he comentado todavía. Bueno, es obligatorio declarar si tienes ganancias o pérdidas en este momento, pero no declarar que las tienes. Hacienda nos va a obligar a partir del año que viene a hacerlo. Ahora lo comenta Ladis, pero muy rápido, Ladis. Es decir, tiene que ser ya telegráfico todo, ¿vale? Entonces, hasta el momento, Hacienda lo que está haciendo es, no voy a entrar a tecnicismos, discúlpame, Ladis, que lo consideremos como lo consideremos, Hacienda en general, menos algún aspecto muy concreto que ha comentado Ladis, de manera muy acertada y muy técnica, vamos a tener que tributar de un 19 a un 20 y algo por ciento nuestras ganancias patrimoniales con operaciones con criptomonedas, cuando las convertimos, ¿de acuerdo? Cuando las convertimos en euros, cuando compramos, etcétera. Hacienda también sabe, digo porque tengáis conciencia, que la operativa que hacéis con criptomonedas está muy controlada por vosotros mismos. Es decir, se reporta muy bien lo que ocurre con esas criptomonedas. Y Hacienda confía mucho en esos reportes también. Es decir, Hacienda entiende que quien opera con criptomonedas tiene reportes continuos y esos reportes son bastante fieles. Y aunque, como ha dicho cuando compramos un café Ladis, no hay que ir al céntimo, Hacienda no va a afinar a ese céntimo, ¿de acuerdo? Pero sí que quiere que se declaren las pérdidas o ganancias patrimoniales cuando operamos con criptomonedas en nuestra declaración de renta, ¿no? Y lo relevante es que, salvo excepciones, no los considera rendimientos del trabajo, en cuyo caso nos estamos yendo a tributaciones, repito, de un 19 a un 20 y poco por ciento, ¿de acuerdo? Por tanto, es buena noticia. La tributación es relativamente baja, como si fueran intereses o como si compramos y vendemos una casa y ganamos dinero y tributamos por esa ganancia. Con criptomonedas ocurre igual. La consideración es la misma o con intereses de un banco de ordinarios, ¿no? Por un depósito. En definitiva, es como el marco general, ¿de acuerdo? Ya digo, Hacienda irá afinando y seguramente irá cambiando criterios a futuro también, no inminentemente. Pero de momento tienen bastante asentado que hay que tributar de la manera que ha explicado, repito, de manera muy concreta y muy acertada Ladis, que yo he hecho así un poco a forma, a grosso modo, por llamarlo de alguna manera, pero se simplifica y disculpad la simplificación para los que sí afináis mucho, como Ladis, perdonadla, pero es así, ¿de acuerdo? Va a esos tipos, la tributación. Por tanto, bueno, y a partir de aquí, Ladis, si quieres, los dos aspectos muy telegráfico, ¿vale? Lo que te quedaba, y si queréis, Alfonso, comentarnos algo, ya nos sometemos bueno, yo quería comentar, puesto que vamos a necesitar, para que no se extienda mucho, ir un poco más rápido, que si después los usuarios tendrán posibilidad de tener este PDF para que ellos después lo puedan revisar más tranquilamente, es decir, yo... Claro, no hay problema. Si no hay ningún inconveniente en eso, pues yo no tengo ningún problema en difundirlo a través de nuestros canales. Totalmente autorizado, Alfonso. Que puedan tenerlo para, bueno, para echarle un vistazo más detallado, o si deciden contactar con un asesor, porque sepan también de lo que están hablando, ¿no? Correcto. Alfonso, y también nos ofrecemos, si alguno tiene alguna consulta concreta, oye, a nivel genérico, oye, mira, esto que ocurre, le podemos responder, porque a lo mejor aquí en el formato y por ser ágiles, porque si no estas cosas aburren, tenemos esa agilidad porque es en indirecto, no es en directo, es decir, es en directo, pero no es presencial, ¿no? Sí, y esto siempre quita un poquito de atención. Que no es que aburran, es que abruman, porque es tanta información, porque realmente sí. El tema es interesante. Yo creo que todo el mundo que
que estemos tratando con criptomonedas debemos ser conocedores de toda esta información o deberíamos ser conocedores de esta información. O sea, a mí me parece interesante, pero es tanta información que yo creo que asusta un poco, ¿no? Puede ser que alguno se haya ido hasta de la sala de... Pero bueno, No, pero seguimos tiene adelante. mucha concreción, Alfonso, y efectivamente, como veis en el desglose que está haciendo Ladis de manera muy acertada, a veces hay lápiz fino, ¿de acuerdo? Es decir, yo he hecho el trazo gordo. El lápiz fino hay que hacerlo siempre, hay que intentar hacerlo siempre y hacerlo de la manera más perfecta posible, ¿de acuerdo? Pero bueno, Ladis, te doy también la palabra y de verdad muy telegráfico. En lugar del desarrollo completo, novedades o temas casi diría de, ¿verdad, Alfonso? De tipo casi titular, ¿no? Un poquito lo básico. Vale, pues voy a ir resumiendo un poco las siguientes diapositivas. Vale, bueno, al final, bueno, esto es un poco las ganancias patrimoniales. Ya hemos dicho lo que es. Al final, las ganancias patrimoniales se calculan por el valor de transmisión y menos el valor de adquisición. Aquí es importante decir que en estas operaciones sí que nos podemos deducir las comisiones que nos puedan o los fees que nos puedan cargar los exchanges, y que el método en el que se van a computar estas transmisiones siempre es el FIFO, First In, First Out. Son transmisiones, o sea, quiere decir que al final la que vendemos siempre va a ser la primera que adquirimos. Eso es importante para tener en cuenta el valor de adquisición y el valor de transmisión, ¿no? Para calcular la ganancia patrimonial. Entonces, aquí será muy importante hacer, como decía Cayetano, ese traqueo y llevar ese control de cuándo y por qué valor hemos comprado esas criptomonedas. Luego, también es algo que se pregunta mucho es si siempre hay obligación de declarar. Sí, o sea, siempre hay obligación de declarar las operaciones con criptomoneda. La única excepción es que tengas ingresos inferiores a 1.000 euros anuales, computando no solo los ingresos de criptomonedas, sino también tus rendimientos del trabajo y cualquier otro tipo de ingresos. Entonces, eso van a ser situaciones muy complicadas, a no ser que seas estudiante y los únicos ingresos que tengas sean derivados de criptomoneda. Luego, también a tener en cuenta el otro impuesto que puede afectar es el impuesto del patrimonio. Es decir, el impuesto del patrimonio grava la titularidad de algunos bienes. Es decir, personas que tienen un determinado valor del patrimonio, valor en su patrimonio, están sujetos a este impuesto. Hay que decir que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tienes que tener más de 600.000 euros de patrimonio y habiendo restado antes el valor de tu vivienda de 300.000 euros de vivienda habitual para que tú quedes sujeto a este impuesto. Entonces, pero lo que dice Hacienda es que las criptomonedas también se deben computar a efectos de calcular este valor total de tu patrimonio, ¿vale? Entonces, esto es el patrimonio. Luego, el proyecto de ley que comentábamos al principio. Este proyecto de ley de medidas van encaminadas, como bien decía Cayetano, a que la administración tributaria pueda recabar más información, ¿no? Pueda recabar más información de los intermediarios y de las propias personas, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué tipo de información o a quién va a obligar cuando se apruebe esta ley? Pues van a obligar a empresas de almacenamiento, básicamente, o wallets, que estarán obligados a informar sobre los saldos y a identificar a las personas titulares de esas criptomonedas, y luego también a los exchanges e intermediarios. Muy importante, va a obligar a estas empresas que estén situadas en España. La agencia tributaria no puede obligar a informar a empresas que estén situadas fuera de España, ¿no? Entonces, pero también puede, por medio de los mecanismos que tienen de intercambio de información con otras jurisdicciones, solicitar a la agencia tributaria de otros países esa información, ¿no? Pero esta normativa va a incluir específicamente el deber de información a estos intermediarios, ¿no? Que operan con criptomonedas.
Luego, el famoso modelo 720. Mediante este modelo se declaran los bienes que una persona física de España tiene en el extranjero, ¿no? Hasta ahora se venían declarando cuentas financieras, participaciones y bienes inmuebles que una persona tenía en el extranjero, siempre y cuando su valor fuese superior en cada uno de los tres tipos de bienes de 50.000 euros, ¿no? Entonces, hasta ahora las criptomonedas no se entendían que no se tenían que declarar en este modelo 720, pero mediante la introducción de esta nueva ley, a partir del año que viene, cada individuo que tenga criptomonedas por valor de más de 50.000 euros tendrá que declarar este modelo 720. Aquí será muy importante entender dónde se encuentra una criptomoneda para saber si está en el extranjero y entonces tendré que presentar el 720, o si está en España, yo tengo el wallet en España, no tendría obligación de presentar este 720 porque el modelo 720 son bienes que están en el extranjero, ¿no? Entonces, ¿dónde entiende Hacienda que está una cartera de criptomonedas? Pues donde se encuentran almacenadas. Si lo tenemos en un wallet frío, se entenderá dónde esté la persona que tiene ese wallet frío, o sea, en papel. O sea, se entiende si es residente fiscal en España, se entiende que esas criptomonedas que están en wallet fríos están en España. Entonces, no habrá obligación de declarar este modelo 720. Este modelo 720 es informativo, no conlleva el pago de ningún impuesto ni nada, ¿vale? Para que lo entendáis, el ADIS, por ejemplo, quien tiene cuentas en el extranjero en este momento tiene que rellenar este modelo Hacienda. Tiene que decirle a Hacienda, tengo una cuenta en Alemania y lo tienes que informar ya es obligatorio. Pues ahora Hacienda lo que ha hecho ha sido fijarse en las criptomonedas y quiere esa información. Es una mera información, esto no paga nada, pero tienes obligación de hacerlo, si no tienes sanciones. ¿Qué quiere Hacienda con el 720? Control. Que quien tenga estos wallets fuera, quien tenga estas criptomonedas fuera, le diga a Hacienda que las tengo. Y luego pagará o no pagará impuestos si ha tenido ganancias patrimoniales o no las ha tenido. Y ya me remito a lo que ha dicho antes el ADIS, es por clarificar un poquito. Eso es. Perfecto. Entonces, bueno, este modelo entrará de cara al año que viene, ¿vale? Este año ya fue el periodo de presentación en marzo, entonces esto sería de cara al año que viene. Luego, por último, el tema de qué pasa si yo hasta ahora no he declarado. Pues aquí Hacienda lo que dice con la ley en la mano es que tengo que declarar el periodo que no está prescrito, ¿no? Entonces serían los últimos 4 años. Entonces aquí habría una diferencia sobre si esa regularización o esa declaración se hace de manera espontánea sin que Hacienda te requiera. En esos casos, pues te aplicarían un recargo del 20% más intereses de demora sobre lo que no se ha declarado, y sin embargo el régimen sancionador es más estricto si te requieres la administración española, ¿no? Porque aquí tendrías que ingresar los rendimientos no declarados más una sanción que puede ir del 50 hasta el 150%. Nosotros estaríamos ahora en el supuesto del cuadro rojo, porque ahora mismo no hay obligación de presentar el modelo 720. El cuadro gris es cuando hay obligación de presentar el modelo 720, que será el año que viene, si yo no he regularizado mi situación con los impuestos, pues aparte de estas sanciones, se aplicarán las sanciones del modelo 720, que a día de hoy pues no son bastante estrictas, ¿no? y elevadas. Entonces, yo creo que como resumen, yo como conclusión y consejo, pues bueno, lo ha resumido muy bien Cayetano. O sea, Hacienda tiene el foco puesto en las criptomonedas y nuestro consejo es que llevemos un control exhaustivo de todos esos ingresos que se van recibiendo y que se declaren pues desde este año, si puede ser, porque todas las obligaciones fiscales van a ir incrementando considerablemente de este año y de cara al año que viene.
sí. Sí, Hacienda lo tiene, quiero añadir que Hacienda lo tiene en el punto de mira, no por nada, sino porque en definitiva es una operativa entre comillas nueva, la otra está toda la vida, ¿no? Entre comillas nueva, aunque sabemos que esto lleva bastantes años, ¿no? Y entonces Hacienda lo que quiere es acabar de conocer todo esto y que se tribute por todo esto. Por eso, si eres buen chico y te portas bien y regularizas 4 años atrás, pues venga, el 20% intereses, ¿no? Vale, si Hacienda te requiere a ti, pues tenemos un problema Hacienda, entonces ya las sanciones pueden ir del 50 al 150% de lo que tenías que haber pagado, es decir, puedes más que duplicar lo que tenías que haber pagado en su momento. Entonces ahí Hacienda se porta de una manera más dura, ¿no? Pero bueno, es tan normal esto, no sé si habéis leído la noticia, que es muy interesante, que Coinbase o Coinbase, que debutaba hoy en el Nasdaq en Estados Unidos, se preveía que es como sabéis, es pues la número uno, la plataforma número uno de negociación de criptomonedas en Estados Unidos, pues se esperaba que saliera un valor de $250, ya ha salido o ha llegado a un valor de $381 la acción, es decir, las criptomonedas están de moda. Pero no solamente ha ocurrido eso, sino que han subido las criptomonedas en general por el efecto de la salida a bolsa o la salida al Nasdaq de Coinbase o de Coinbase, ¿no? Pero bueno, y Hacienda lo ve con naturalidad realmente. Yo con las conversaciones nuestras con los inspectores es que, bueno, pues esto simplemente es, pueden producirse ganancias con esta operativa y hay que declararlas como cualquier otra, ¿no? No lo ven con especial no sé, ojeriza o que le tengan especial ganas, ¿no? Sino que poquito a poco lo van metiendo dentro de su control o circuito normal, que como sabéis, Hacienda es excelente. Para cobrar es lo que mejor funciona en el Estado, es Hacienda, el fisco, funciona muy bien. Es decir, una información genial, ¿no? Bueno, pues básicamente es esto. Alfonso, tú nos dirás. Muy bien, pues quiero agradeceros vuestro tiempo por haber preparado esta presentación, que creo que es bastante interesante. Y no sé si tenéis o vais a dejar algún teléfono o email donde los usuarios pues, puedan contactar vosotros en el caso de que quieran que les ayudéis con la declaración este año Claro, o no, su, nosotros empiecen con su regularización. si la calculemos al menos, ¿no? Para que al menos la gente sepa Mm, si lo hago voluntariamente ahora, qué me supone, si mm, me arriesgo a que pase algún año más, qué me supone, y que la mm. gente haga sus cálculos de sus riesgos y esto. Entonces, si os metéis en Sánchez Butrón, veréis en Google eso, nos encontráis, es público el mail del Ladis, el mío, hasta los teléfonos. Pero vamos, que por ejemplo a los emails, porque no me equivoque, di el tuyo, Ladis, ¿vale? Pero el mío es muy sencillo, podéis dirigirme a mí, entre Ladis y yo os contestamos. El mío es cayetano.sánchez @sanchezbutron.com. ¿De acuerdo? O sea, cayetano.sánchez. Y Ladis, el tuyo, no sé si es ladis.palacios o ladisla.palacios. Sí, el mío es ladislao.palacios@sanchezbutron.com. Vale, Cualquier. punto Palacios, en plural Palacios, Sí, efectivamente, plural. ladislao.palacios. Pero os metéis en la web y nos encontráis y pincháis y en nuestras caras están los emails o el email genérico incluso de abogados, que es abogados, en plural, sanchezbutron.com. Oye, una consulta para Cayetano Ladis del tema de las criptomonedas y enseguida nosotros contactamos, os respondemos rápidamente sin ningún compromiso y es una cuestión de un trabajo más profundo, pues ya lo hablamos evidentemente, pero vamos, que una consulta como la que ahora podréis hacer, por no hacerlo más largo, y alguna creo que hay hecha, nosotros sin problema, incluso a quien no la ha puesto, que ponga su correo y le contestamos directamente a su correo la consulta que quiera sin ningún tipo de problema. Digo por no alargar, ¿no? Esto más algo que Alfonso quiere hacer algún comentario o alguna pregunta que pueda No, hacer más de era más que alguno nada eso, y contestamos. sobre todo agradeceros el tiempo que habéis dedicado a esta presentación y bueno, que bueno, en definitiva lo que tenemos que ser conscientes pues que estamos obteniendo unos rendimientos con criptomonedas y como tal pues hay que tributar, hay que declararlo, ¿no? Entonces, eh, posiblemente hayamos oído en la presentación cosas que no nos gusten, pero es lo que hay y todos tenemos que conocer, ¿no? Esta información. Sobre todo las personas que estamos manejando cripto, creo que hay todavía una laguna muy grande de información y es importante, bueno, pues acciones como esta que habéis hecho hoy pues, para tratar de informar al usuario. Así que muy agradecido. Y en cuanto deciros a todos los que estáis presentes que en cuanto tengamos disponible tanto la grabación de este webinario como el PDF, pues yo lo haré llegar por los conductos habituales y vosotros ya lo vais
difundiendo con vuestros referidos y demás. ¿De acuerdo? Pues nada, gracias a ti, Alfonso, gracias a David por toda la gestión técnica, si no esto no sale. Gracias, Y David. Ladislao, gracias, es un experto en el tema, es un crack, ¿eh? Yo resumo y tal, perdona Ladislao, pero tú eres No, es verdad el que eres muy conciso en el tema, sí. pero bueno, es una cuestión simplemente del timing y ya está, ¿no? Para hacerlo más operativo. Gracias, Alfonso. Venga, pues Muchas gracias, seguimos Alfonso. trabajando. A Y a todos. vosotros. Venga, buenas noches a todos. Hasta luego.